al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Amén. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros, el Señor decidió venir a morir. Jesús decidió venir a sufrir y a morir. Porque para Él no sería lo mismo el cielo si tú faltas. Para Él no sería lo mismo. Por eso hizo, hace y hará todo lo necesario para que puedas prepararte para ir al cielo con Jesús. Aquel jueves de noche, sin lugar a dudas, fue un jueves especial. Las actitudes que los amigos veían en su Maestro, en Jesús, no eran las que estaban acostumbrados a ver. Aquella noche el rostro de Jesús reflejaba un dolor, una tristeza que nunca antes habían visto. Y no entendían por qué. A pesar de que en reiteradas oportunidades Jesús les había manifestado lo que iba a pasar con Él, ellos no habían querido escuchar. No habían querido escuchar. Después de haber compartido la cena y cantado un himno, fue hacia el jardín del Getsemaní, un jardín conocido por Jesús porque muchas veces había ido a orar a aquel lugar. Y dejó el grupo más grande de discípulos en un lugar y se apartó con sus 3 discípulos más cercanos, con Juan, con Santiago y con Pedro. Pero lo que tenía que pasarlo solo. Y si bien buscó el apoyo de estos hombres, no quiso que vieran todo. Y los dejó a algunos metros de donde él se fue a orar. Y tenía miedo de morir. Tenía miedo. Porque ante todo Jesús era un ser humano. 100% Dios, pero estaba sufriendo como un ser humano 100%. Y tenía miedo. No solamente el miedo de sufrir, no solamente el miedo al dolor de los golpes, sino el miedo que más lo aterraba era el miedo a no poder ver el rostro de su Padre, a separarse
de su Padre. Y oró por 3 veces. En 3 oportunidades, Jesús pidió no tener que morir. Si había alguna otra manera de salvar al hombre, Él quería no morir. Pero si era la única manera, si era la única forma en que el ser humano tuviera la oportunidad de vivir para siempre, que el ser humano tuviera la oportunidad de ser salvo, Él estaba dispuesto a beber la copa de la muerte. El resto es historia conocida. Llegó una turba liderada por uno de sus amigos y también por los líderes de la iglesia de aquel tiempo, y junto a algunos soldados decidieron que era tiempo de poner prisionero a Jesús. Y Judas lo entregó con un beso y lo llevaron, y Pedro se quiso levantar, pero Jesús le dijo que no, que si él quisiera defenderse llamaría a una legión de ángeles. Pero no era eso lo que Dios había planificado. Y entonces Jesús fue llevado a Anás y Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de aquel momento, pero Anás era el que tenía el poder. Anás, en términos nuestros, ya estaba jubilado, pero era el suegro de Caifás y era en realidad el que mandaba. Y entre Anás y Caifás convocaron a un Sanedrín que por propia ley de los judíos no podía reunirse de noche para juzgar a nadie. Pero estaban tan cegados por el odio que decidieron no cumplir esa ley. Y entonces Jesús fue llevado al Sanedrín y fue juzgado, y fueron llamados testigos falsos, pero el Sanedrín no tenía poder de condenarlo a muerte, porque estaban bajo el dominio del poder romano. Y entonces lo llevaron ante Pilato, el gobernador, el venerable gobernador romano de aquel tiempo, para que Pilato pudiera autorizar la muerte de Jesús. Y Pilato no quería saber nada. Y entonces Pilato lo envió con Herodes, porque se enteró que Jesús era del lugar donde Herodes era rey. Y Herodes era aquel que había mandado decapitar a Juan el Bautista. Y cuando empezó a escuchar hablar de Jesús, algunos le dijeron, quizás sea Juan el Bautista que ha vuelto de los muertos. Y entonces Herodes tenía miedo, pero a la vez curiosidad. Y entonces pidió un milagro a domicilio. Si haces un milagro para mí, te voy a creer y te voy a soltar. Herodes representa a muchas personas que creen que la forma, o entienden que la forma de creer en Jesús es esperar primero un milagro de Jesús para después creer. Y entonces quieren exigirle a Dios que haga un milagro para después creer en Él. Cuando bíblicamente hablando, las cosas funcionan totalmente al revés.
Dios hace milagros. Dios hizo milagros, Dios hace milagros y los seguirá haciendo. Pero solo los hace en favor de aquellos que creen. No hace milagros para que creamos. No. Hace milagros porque creemos. Y Pilato, como no pudo satisfacer su curiosidad, se burló de Jesús, lo mandó golpear. Herodes, y lo envió nuevamente con Pilato. Y ya era de mañana, había sido Jesús trasladado de un lugar a otro durante toda la noche. Pero ya eran las primeras horas del día, había amanecido. Y Pilato se encontró nuevamente con Jesús. Y Pilato hizo una pregunta. Una pregunta que todos, absolutamente todos los que estuvieron en aquella mañana tuvieron que responder. Cada persona que estuvo presente en aquel lugar tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar una posición. Y esa misma pregunta se ha venido repitiendo a lo largo de los siglos, a lo largo de los años. Y cada persona que pasa por este mundo, en algún momento de su vida, tiene que responder a esta pregunta. Nadie que viva sobre esta tierra puede pasar la vida entera sin responder a la pregunta que hizo Pilato. Y esa pregunta se encuentra en el capítulo 27 de San Mateo. 27. Versículo 22. En esta noche vamos a compartir entre todos cuáles fueron las respuestas que dieron a esta pregunta los sacerdotes, la multitud, Pilato, Judas, y también uno de los ladrones que estuvo crucificado junto a Jesús. Versículo 22 dice: Pilato les dijo. Quizás vamos a leer desde el versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. ¿Se acuerdan? Estaba Jesús y estaba Barrabás, que era un delincuente de lo peor que podía haber en aquel tiempo. Era el delincuente más peligroso que había en la prisión. Y Pilato, pensando que de esa manera se podía liberar del problema Jesús, eligió al peor preso de todos, porque la costumbre era que por ser fiesta, los judíos podían elegir a un prisionero para liberar. Y Pilato pensaba, no lo van a odiar tanto como para elegir liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Y entonces ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esa pregunta que hizo Pilato es la pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. ¿Qué voy a hacer de Jesús? ¿Qué vas a hacer de Jesús? ¿Podés vivir en esta vida sin decidir qué vas a hacer de Jesús? No. La decisión que tomes con respecto a Jesús es la que va a condicionar tu destino. La pregunta que hizo Pilato es la misma pregunta que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que responder. Y si estás aquí en esta noche, es porque Dios entendió que es el momento para que tú respondas a esta pregunta. No viniste por casualidad,
No viniste por azar. Viniste porque Dios te trajo. Y Dios te trajo porque tienes que responder a esta pregunta. ¿Qué voy a hacer de Jesús? ¿Qué vas a hacer de Jesús? La multitud de aquel tiempo respondió: sea crucificado. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Cuando los sacerdotes se enfrentaron a la pregunta ¿qué iban a hacer de Jesús? Para entender la respuesta de los sacerdotes tenemos que entender el contexto en el que ellos decidieron. En primer lugar, ¿los sacerdotes sabían que Jesús era el Mesías, sí o no? Absolutamente. Sabían que Jesús era el Mesías. Conocimiento bíblico no le faltaba. Conocimiento bíblico era lo que tenían. Ellos conocían la Biblia de arriba para abajo y de abajo para arriba. El problema de los sacerdotes no fue no conocer la Biblia, no saber que Jesús era el Mesías, porque ellos sabían claramente quién era Jesús. Claramente. ¿Y entonces por qué no lo aceptaron? Por la misma razón que muchas personas hoy en día no lo aceptan. Porque se apegaron a la religión de sus padres, a sus tradiciones, a sus costumbres. Y muchas veces invocaron delante de Jesús, pero Abraham dijo, pero Moisés dijo, y tuvieron miedo a cambiar. No quisieron. El amor por una religión cómoda, el amor por una religión sin compromisos, el amor por una religión donde no exigiera cambios de vida, cambios de corazón, hizo que aquellos hombres que sabían quién era Jesús, que conocían la Biblia, decidieran rechazarlo. Hoy en día muchas personas viven la misma experiencia de aquellos hombres. Conocen la Biblia, conocen lo que Jesús les pide en su palabra, pero tienen miedo de cambiar. Están apegados a sus costumbres, a sus tradiciones, y no quieren cambiar. No quieren cambiar. Y desperdician oportunidades. Oportunidades que Dios les da de que caminen por el camino correcto. Cuando estos hombres tuvieron que decidir qué iban a hacer de Jesús, decidieron crucificarlo. Cuando llegó su oportunidad de tomar la decisión correcta, la dejaron pasar. La dejaron pasar. ¿Qué pasó con la multitud? Muchos de aquellos que formaban parte de aquella multitud habían estado el domingo anterior y habían recibido a Jesús con palmas y aplausos. Muchos de ellos habían dicho: Hosana al Hijo de David, viva el Rey. Muchos de ellos habían visto cómo familiares, seres queridos, habían sido beneficiados por los milagros de Jesús. Tal vez algunos de ellos habían sido alimentados cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Personas que habían aprovechado el ministerio de Cristo. Sin embargo, el domingo estaban gritando: ¡viva Jesús! Y el viernes estaban diciendo: sea crucificado. ¿Puede una persona cambiar tanto? ¿Puede una persona cambiar tanto? Sí. Cuando esos cambios se deben a que tienen miedo de ser diferentes. Esta gente se dejó llevar por la masa. Tuvo miedo de ser distinto.
tuvo miedo de que lo echaran de la sinagoga, tuvieron miedo de que se burlaran de ellos por su creencia, tuvieron miedo de ser la minoría, querían ser parte de la mayoría. Tuvieron miedo de jugarse por Jesús. Tuvieron miedo de comprometerse con Jesús. Porque tuvieron miedo de ser diferentes. De perder su círculo social, de que los amigos los abandonen, de que los líderes religiosos los hagan a un lado. Tuvieron miedo de eso. Hace algunas semanas conocí a Alicia. Alicia vive en un pueblo pequeño del interior de Buenos Aires. Alicia ha estado estudiando la Biblia desde hace casi un año. Y Alicia, cada vez que lee la Biblia, le dice al pastor: algún día yo voy a ser adventista. Algún día yo voy a ser adventista. Pero ahora no. Porque me gustan los círculos sociales donde me muevo. Y no quiero dejarlos. No quiero. Tengo miedo de perder el estatus que tengo ahora. Porque ahora soy una persona reconocida en la sociedad. Tengo miedo de perderlo. Esta gente también tuvo miedo de perder eso y rechazó a Cristo. Lo rechazó. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que las decisiones que tomamos nosotros siempre afectan a las personas que más amamos. Las decisiones positivas con respecto a Jesús afectan positivamente a las personas que más amamos. Las decisiones negativas con respecto a Jesús las afectan negativamente. Fíjense lo que dice el versículo 25. Cuando Pilato veía que Jesús iba a ser crucificado, trató de buscar un último recurso. Y dice el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y fíjense lo que respondió aquella multitud. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Querido, querida, las decisiones que tomes siempre van a afectar a las personas que más amas. Siempre. Hace algunos años, cuando volví a Dios, empecé a estudiar la Biblia con una de mis cuñadas. Les dije ya que a los que están por primera vez no lo saben, pero los que ya vinieron, que somos unos cuantos hermanos, 8. Así que cuñadas y cuñados tengo unos cuantos. Pero a una de ellas, que se casó con uno de mis hermanos que de chico iba a la iglesia y después se alejó de Dios, con ella empecé a estudiar la Biblia. Y estudiar con mi cuñada era realmente algo muy especial. Cada estudio bíblico, en vez de durar 40 minutos, 1 hora, podía durar con ella 1 hora y media, 2, y hasta a veces 2 horas y media, 3. Y siempre terminaba llorando, mi cuñadita, siempre, emocionada por lo que estaba encontrando en la Biblia y agradecida. Y siempre me despedía y decía: qué lindo lo que estoy aprendiendo, me está cambiando la vida. Hasta que un día, estudiando la Biblia, se encontró con la invitación de Jesús que le invitaba a entregarle su vida a Él y a bautizarse.
Y entonces mi cuñada, que venía tan entusiasmada, puso el freno y dijo: todavía no, todavía no. Para ese entonces había nacido mi sobrinita, que era un bebé. Y ella dijo: cuando pueda arreglar algunas cosas en mi vida, me voy a bautizar. Tengo algunas cosas que arreglar, pero cuando las arregle, me voy a bautizar. Hace 17 años que mi cuñada está esperando terminar de arreglar sus cositas. Nunca se ha bautizado. Es más, ahora no quiere leer la Biblia. Hace un par de años me llamó mi sobrina y me dijo: tío, tengo algo que a vos te puede servir y que a nosotros no nos sirve para nada. Y le digo: ¿qué será? ¿Qué es lo que tienen ustedes que me puede servir a mí y a ustedes no? Tenemos acá 2 Biblias. No las usamos para nada. ¿Te las querés llevar? ¿Saben el dolor en mi corazón cuando mi sobrina me dijo eso, no? No quieren saber nada de la Biblia. Mi sobrinita podría haber crecido yendo a la iglesia y conociendo a Dios si mi cuñada hubiese entendido que las cosas las soluciona Dios y solo no las podemos solucionar. Cada tanto los visito. Mi sobrina hoy se viste todo de negro. Se oscurece el pelo. Usa ropa siempre negra, a veces roja. Y de su cuello cuelga una calavera. Es buena chica, pero no quiere saber nada de Dios. Influenciada por alguna de esas tribus urbanas, se viste de esa manera. Las decisiones que tomamos siempre van a afectar a las personas que más amamos. Nuestras postergaciones con respecto a Jesús siempre van a afectar a las personas que más amamos. Siempre. Por eso, si en esta noche estás en este lugar, es porque Jesús te trajo, y Jesús te trajo porque tiene un mensaje para ti. Jesús no comete errores, Jesús no se equivoca de momento. Jesús siempre te llama en el momento indicado. Él nunca se equivoca. ¿Saben quiénes nos equivocamos? Nosotros. Cuando postergamos, cuando pensamos que siempre va a haber un momento mejor más adelante. Cuando decidimos decirle a Jesús no hoy, porque le estamos diciendo que no, cuando le decimos mañana puede ser. Y ninguno de nosotros es dueño de lo que va a pasar mañana. Aquella multitud, 30 años después, vio cómo sus hijos morían, asesinados por los romanos. La sangre fue sobre ellos y sobre sus hijos. Ellos decidieron darle el poder a los romanos cuando le dijeron a Pilato: si no lo matas, no eres amigo del César. Y aquel que eligieron como amigo terminó destruyéndolos. ¿A quién eliges como tu amigo? ¿A quién eliges entregarle tu vida? Porque no pienses que puedes tenerla tú solito, o tu vida está en las manos de Dios o está en las manos de tu enemigo. Es así. Es así. O tu vida está en las manos de Dios, o tu vida está en las manos de aquel que quiere destruirte. No hay otro camino. No hay otra alternativa.
¿Qué hizo Pilato? Pregunto, ¿será que Jesús quería salvar a Pilato? ¿Sí o no? ¿Será que Jesús lo quería salvar? Sí. ¿Será que Jesús amaba a Pilato? ¿Será que que Pilato tenía la posibilidad de ser salvo a pesar de todo lo que estaba pasando? Claro que sí. Tanto amaba Jesús a Pilato, que dice el versículo 19, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos ensueños por causa de él. ¿Quién hizo que la esposa de Pilato soñara? Dios, Jesús. Porque Dios quería salvar a Pilato. Quería salvarlo. ¿Y será que Pilato tenía la oportunidad de ser salvo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Pilato juzgó a Jesús? No. No lo juzgó. ¿Pilato condenó a Jesús? No lo condenó. Pilato anhelaba liberar a Jesús. ¿Cuál fue el problema de Pilato? El problema de Pilato es que tuvo miedo a comprometerse y se lavó las manos. Tuvo miedo a perder el trabajo cuando los sacerdotes le dijeron, si no lo matas, no eres amigo de César. Tuvo miedo a perder el trabajo. Pilato representa a muchas personas que deciden no entregar su corazón a Jesús porque tienen miedo a perder el trabajo, la posición, el buen nombre que creen tener. Y no se dan cuenta que si ponen sus vidas en las manos de Dios, Dios los va a bendecir mucho más abundantemente. Y no se dan cuenta que cuando rechazan a Jesús, lo que están rechazando son sus posibilidades de vida eterna, de una vida que valga la pena de verdad. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero autorizó su muerte. Especialmente autorizó su muerte en su vida. La historia cuenta que Pilato, poco tiempo después de que Jesús fuera crucificado, se suicidó. Teniendo la oportunidad de aceptar a Cristo. Ante la pregunta ¿qué harás de Jesús llamado el Cristo?, Pilato decidió autorizar su muerte. Y nos encontramos con Judas, que también tomó su decisión aquella mañana. Y yo hago una pregunta más difícil que la de recién. ¿Judas amaba a Jesús? ¿Amaba a Jesús? Aunque parezca mentira, sí. Y dicen, ¿cómo lo amaba si lo traicionó? Lo amaba. Mientras los planes de Jesús coincidieran con los de Judas, Judas lo amaba. Mientras la voluntad de Jesús coincidiera con su voluntad, lo amaba. Mientras Judas pudiera seguir viviendo una religión a su manera, él amaba a Jesús. El problema de Judas no era no amar a Jesús. El problema de Judas era que amaba más el dinero que a Jesús. El problema de Judas es que no había hecho de Jesús lo más importante en su vida. Judas siempre andaba cerca de Jesús. Judas trabajaba para Jesús. Judas tenía una función en la iglesia de Jesús. Pero Judas no terminaba nunca de entregarle completamente el corazón a Jesús. Para Judas había cosas más importantes que Jesús. Él vivía un cristianismo de formas. Un cristianismo de cumplir determinados requisitos y determinadas liturgias y determinados parámetros sociales.
Judas amaba a Jesús siempre y cuando Jesús no fuera lo primero. Y Jesús quería salvar a Judas. Hasta último momento le dio oportunidades. Hasta último momento. Cuando compartieron la cena, Jesús lavó los pies de Judas. Le dio el mejor lugar en la mesa, estaba sentado al lado de Jesús. Porque quería salvarlo. Porque lo amaba. Sin embargo, el peor error de Judas fue que pensó que no tenía otra oportunidad. Aún después de haberlo traicionado, Jesús lo podía salvar. Pero él pensó que no había vuelta atrás. Y fue y se ahorcó. Pedro, que también había traicionado a Jesús, reaccionó de manera diferente y pidió perdón. Y fue uno de aquellos primeros apóstoles que proclamaron el nombre de Cristo crucificado, resucitado, ascendido al cielo y próximo a venir. No alcanza con amar a Jesús si no es lo más importante en tu vida. Pero en esta noche puedes decidir que sea lo más importante. No alcanza con amar a Jesús si hay otras cosas que amas más que a Él. Pero en esta noche Dios te da la oportunidad de decidir que Jesús sea lo más importante para ti. Judas decidió rechazar a Cristo. Ante la pregunta ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Judas lo entregó, lo vendió por 30 monedas de plata que ni siquiera pudo aprovechar. Porque nada de este mundo, cuando está delante de Dios, antes que Dios, lo puedes aprovechar, lo puedes disfrutar verdaderamente. Porque lo que crees que tienes, tarde o temprano se te va a escurrir entre los dedos y lo vas a perder. Porque es así. Todo lo que hay aquí es pasajero. Es como el vapor que hoy es y mañana desaparece. Es así. Lo único que permanece para siempre es tu relación con Cristo. Es tu decisión de aceptarlo. Es tu decisión de entregarle tu vida a Él. Y finalmente nos encontramos con aquel delincuente que había sido crucificado junto a Jesús. Si hoy pudiéramos hacer una pasarela aquí al frente y yo pudiera ubicar aquí al frente o pudiéramos traer a los líderes de la iglesia de aquel tiempo, los sacerdotes, pastores de aquel tiempo, pudiera traer a Judas, que era el tesorero de la iglesia de Jesús, y un amigo, trabajador de la iglesia de Cristo. Pudiera traer a Pilato, el honorable gobernador romano, y también trajera a aquel delincuente que estaba crucificado con Jesús. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de todos estos tiene más posibilidades de salvarse? Tal vez ninguno de nosotros señalaría al delincuente, al ladrón. Porque muchas veces nosotros pensamos que la salvación es cuestión de méritos. Es cuestión de acumular méritos para ser salvo. Y no nos damos cuenta que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice vez tras vez que la salvación es un regalo de Dios. Que lo único que requiere de nosotros es aceptarlo y entregarle nuestro corazón a Jesús. Entregarle nuestra vida. Y el ladrón estaba crucificado y fue el único que se dio cuenta de su necesidad y su condición. Fue el único que se dio cuenta de que necesitaba de un Salvador. Los demás pensaron que podían seguir arreglando su vida por sí solos. Podían seguir arreglándoselas por sí solos. El único que sintió, que entendió que necesitaba de un Salvador fue aquel ladrón, aquel delincuente.
Y entonces le pidió a Jesús que lo acepte. Porque creyó en Jesús. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Aquella mañana, ese delincuente fue el único que tomó la decisión correcta. Entendió que era su última oportunidad y decidió lo correcto. Si estás en esta noche, en este lugar, es porque Dios te está invitando a que respondas a esta pregunta. Y es el anhelo de Jesús, es lo que anhela en su corazón, que decidas aceptarlo como tu Salvador personal, como lo aceptó aquel ladrón. Que entiendas que necesitas de Él, que no puedes seguir viviendo sin entregarle tu vida a Jesús. Eso es lo que Dios espera y por eso te trajo. No importa qué tan lejos hayas vivido de Jesús, no importa si te has alejado hace mucho o hace poco, si has vivido toda tu vida jugando a una religión de formas. No importa si eres joven o viejo. Lo importante es que Dios te trajo hoy aquí. Y te trajo porque te ama. Y te trajo porque quiere salvarte. Y te trajo porque para Él no sería lo mismo el cielo si tú faltas. Hace algunos años conocí a Edith. Edith era una farmacéutica. Y me tocó conocerla en un momento muy especial. Vivía con mi abuelita yo, de más de 90 años. Y ustedes saben, cuando uno se va poniendo más viejo va necesitando más de dos cosas: médico y medicamentos. Es así. Y entonces casi que me hice cliente de una farmacia. La farmacia donde trabajaba Edith. Y siempre le iba a hacer las compras a mi abuela. Y un día me mandó a comprar unos medicamentos. Eran como las 5 de la tarde. Y fui a la farmacia y encontré que estaba la cortina totalmente baja, pero por debajo de la cortina salía un río de agua. Y estaba cerrada. Y justo cuando llegué yo, llegó Edith en un remis. Y se encontró con ese panorama. Y entonces abrió la puertita que tenía la cortina desplegable, entró corriendo a la farmacia y se dio cuenta que el tanque de agua había roto el techo del baño y había explotado en el baño. Y se habían roto los caños y todo estaba inundando la farmacia. Y entonces le pedí un secador de piso y mientras ella empezaba a atender a la gente todavía con la cortina baja, pero con la puertita abierta, yo empecé a sacar el agua de la farmacia. Al ratito llegó el empleado, Diego. Levantó la cortina y mientras ellos atendían, yo terminé de sacar todo el agua. Y cuando terminé de sacar el agua, fui a hacer lo que había venido a hacer, que es comprar los medicamentos, y me acerqué y le digo, necesito esto. Y me quedó mirando. Y me dijo, vos no sos de acá de Buenos Aires, ¿no? Le digo, no soy de Entre Ríos. Dice, yo también soy del interior. Dice, acá en Buenos Aires nadie hace eso. Por eso me di cuenta que no eras de acá. Entonces le dije, yo no hice esto porque soy de otro lugar. Yo hice esto porque un día Jesús hizo algo mucho más grande por mí. Por eso. Y empecé a hablarle de Jesús. Y de repente
Cuando me di cuenta estaba hacía 1 hora y media en la farmacia. Y hablábamos y hablábamos. Y en un momento Edith me dijo, quiero conocer a ese Jesús del que me hablas. Quiero conocerlo. Y empezamos a estudiar la Biblia. Y entonces cada vez que iba a la farmacia a estudiar la Biblia con Edith, ella dejaba a Diego atendiendo y íbamos a una mesita atrás y estudiaba con ella. Pero ella estaba tan entusiasmada que lo había entusiasmado a Diego. Entonces cuando terminaba con ella empezaba con Diego. Y unas semanas después me empezaron a llamar clientes de la farmacia que Edith le había dicho, hay un chico que enseña la Biblia. Y entonces de repente tenía 18 personas estudiando la Biblia. Ya no sabía ni cómo manejar mis tiempos. Y con todas estudiaba la Biblia porque Edith le había contado lo lindo que era conocer a Jesús. Y avanzamos en los estudios y cada estudio era un deleite. Hasta que un día Jesús le invitó a entregarle su vida a Él y poder bautizarse. Y Edith agachó el rostro, agachó la cabeza. Estábamos sentados en la mesa. Y me miró seria. Y me dijo, Fabián, no sabes cuánto quisiera hacer lo que vos me estás diciendo que haga. Pero no puedo. Me digo, ¿por qué? ¿Por qué no podés? Edith, con 39 años, era mamá de 3 chicos, 2 chicas adolescentes y un hijito de 9 años, con los cuales también estaba estudiando la Biblia. Y me dice, hay 10 centímetros que me separan de Jesús. Solo 10 centímetros. Solo 10. Y si ya estaba confundido antes, me quedé más confundido. ¿Por qué, Edith, 10 centímetros? No te entiendo. Y entonces señaló hacia la cartera que tenía colgada de la silla y dice, 10 centímetros me separan de Cristo. Y no entendí. Entonces sacó un paquete de cigarrillos y me dice, yo no puedo entregarle mi vida a Jesús y todavía estoy envenenando mi cuerpo con el tabaco. No puedo. Y le digo, pero eso tiene solución, puedes dejar de fumar y Jesús te puede ayudar a dejar de fumar, pero entrégale tu vida a Jesús. Y dice, cuando yo deje esto, yo me voy a bautizar. Y entonces le dije, el próximo mes hay un curso para dejar de fumar en la iglesia. Vení al curso, vení. Y ella dijo, bueno, voy a hacer planes para ir. Y entonces unos días antes de que empiece el curso, fui y le dije, está por empezar el curso, y ese lunes que iba a empezar, fui a la farmacia y le dije, hoy empieza. Y fui a las reuniones y esperé que llegara, pero no llegó. Y entonces fui al otro día y le dije, no viniste, lo que pasa es que anoche tuve mucho trabajo con la farmacia, cerré tarde y ya se me hacía tarde para ir. No importa, vení. Y el otro día tampoco vino. Y ninguno de los días vino. El siguiente curso se hacía 3 meses después. Le dije, podemos hacer el tratamiento, yo te digo cómo hacer para dejar de fumar. No, yo necesito del apoyo de un grupo. Cuando sea el próximo curso, avísame y voy a ir. Unas semanas después, fui a visitarla para estudiar la Biblia y me dice, tengo algo que contarte. Tengo algo que contarte. Y entonces le dije, sí, ¿qué pasa? Y dice, no vas a creer. No lo estaba esperando, no lo estaba buscando, pero estoy embarazada nuevamente. Voy a tener un hijo, ya no esperaba más. Mi hijo más chico tiene 9 años, dice. Pero nos descuidamos con mi marido y quedé embarazada. Entonces le dije, buena razón para que dejes de fumar.
¿Cuándo es el próximo curso? De acá a 3 semanas. No dejes de ir. Y cuando llegó el curso, fue el primer día y participó y se fue contenta. Y yo dije, bueno, es la oportunidad. Y el segundo día la esperé que viniera. Y no venía, no venía. Y llegó hacia la mitad del curso. Pero llegó. Pero después no vino más. Porque tenía mucho trabajo. Pero ya va a llegar el momento que deje de fumar, no te preocupes. Cuando esté más tranquila, lo voy a hacer. Al año siguiente, en el mes de febrero, nació su hijito. Muy cerquita de cuando yo cumplo años. Fui, la visité al hijo. Y seguimos charlando, pero ella seguía fumando. El domingo 31 de marzo me llamó por teléfono. Nunca me había llamado a la casa de mi abuela. Nunca. Pero aquella noche llamó. Eran cerca de las 8 de la noche. Cuando levanté el teléfono, del otro lado, Edith estaba llorando y diciéndome, no hay oportunidad para mí. No hay oportunidad. Y otra vez no entendía nada. Le digo, ¿qué te está pasando? ¿Cómo que no hay oportunidad? ¿Por qué no te hice caso cuando me dijiste que dejara de fumar? ¿Por qué no te hice caso cuando me dijiste que le entregara mi corazón a Jesús? ¿Por qué no? ¿Por qué dejé pasar el tiempo pensando que era joven y que tenía tiempo para solucionar las cosas? Y le digo, no sé por qué lo hiciste, pero ¿qué es lo que está pasando? Hace algunos días estoy sufriendo fuertes dolores de cabeza. Entonces fui al médico y le pedí que me hicieran algunos estudios. Y la semana pasada me dieron los resultados de los estudios. Dice, tengo un tumor acá, a la altura de la frente, en el cerebro. Los médicos dicen que muy probablemente se produjo por el cigarrillo. El martes me van a operar para tratar de extirparlo. Pero yo sé que no voy a seguir. Yo sé que no voy a salir de la operación. Desperdicié mis oportunidades. Desperdicié mi tiempo. ¿Por qué no te hice caso? ¿Por qué? Hablamos como 2 horas. Oré con ella. Y aquella conversación fue la última que tuve con Edith. Cuando el martes entró en la sala de cirugía, su corazón no resistió y falleció, dejando a sus 4 hijos y a su esposo. Se mudaron de aquel lugar, nunca más pude verlos, ni al esposo ni a los hijos. La farmacia cerró, también perdí el contacto con el empleado. Pero mi amiga se murió. Era mi amiga. Y Jesús le había invitado a que le entregue su corazón y pensó que podía haber más tiempo más adelante. Cuando tuvo que responder, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo?, pensó que siempre iba a haber una oportunidad más adelante para aceptarlo. Queridos, queridas,
solo tenemos el hoy. Solo somos dueños del presente. Y en esta noche Jesús está haciendo una invitación muy especial. No para aquellos que son miembros de la iglesia, están bautizados. No. Es para aquellos que de alguna u otra manera están conociendo a Jesús. Dios los ha traído en esta noche y tienen que tomar la decisión de entregarle su corazón a Jesús. Algunos de ustedes han decidido poder bautizarse mañana. Pero tal vez no sea mañana que te bautices, pero hoy puedes decidir entregarle tu corazón y de acá a poco tiempo puedas estar pasando por las aguas del bautismo. Te estoy invitando a que puedas ponerte de pie si realmente has escuchado el llamado de Jesús. Si realmente crees que vale la pena confiar en Él y entregarle tu vida. Pero la invitación no es solo para aquellos que están recién conociendo, acercándose. Es también para aquellos, para vos que alguna vez estuviste y por esas cosas de la vida te alejaste. No importa por qué, no importa. Lo importante es que Jesús te está dando una nueva oportunidad. Lo importante es que Jesús quiere salvarte. Lo importante es que Jesús te ama. Y en esta noche te pregunta qué vas a hacer de Él. Si realmente quieres entregarle tu corazón a Él, te pido que te pongas de pie. Allí donde estás. ¿Será que hay alguien en esta noche que quiera entregarle el corazón a Cristo? Amén. ¿Será que hay alguien más que está escuchando la voz de Dios? No dejes pasar la oportunidad. Si hoy te trajo hasta acá, es porque tenía un mensaje para vos. Si estás en este lugar es porque Jesús te ama y quiere salvarte. Si quieres entregarle tu corazón, no tengas miedo. Es la mejor decisión que puedes tomar. Hay cosas que solucionar. Jesús se va a encargar de solucionarlas. Hay cosas que te atormentan en tu vida y que no sabes cómo cambiar. Jesús se va a encargar. Lo ha hecho miles de veces y lo puede volver a hacer. Si estás teniendo en esta noche el deseo de entregarle tu corazón a Jesús, si quieres bautizarte, yo sé que uno de ustedes se quiere bautizar mañana. También para Él es la invitación, para que te puedas poner de pie. Pero tal vez no sea mañana, pero sabes que Jesús te está llamando. ¿Por qué no ponerte de pie? ¿Por qué no decirle que sí a Jesús? Los sacerdotes dejaron pasar su oportunidad. Pensaron que había otra más adelante, pero no la hubo. La multitud dejó pasar su oportunidad y los seres que más amaban fueron los que más sufrieron. Los que más sufrieron eso. Pilato dejó pasar su oportunidad porque tuvo miedo a perder su estatus, su posición, su trabajo. Y no se dio cuenta que estaba entregando su vida en a Dios Todopoderoso, que tiene poder para darte todo lo que necesites. ¿Será que hay alguien más que quiera entregarle esta noche su corazón a Cristo? No quiero que te pase como me pasó a mi amiga. Amén. Yo sabía que había alguien más.
familia que va a valorar muchísimo tu decisión. Esa decisión que están tomando, los más beneficiados van a ser sus familiares, aun cuando tal vez algunos no lo entiendan hoy. Porque tal vez alguno tenga miedo de entregarle su corazón a Jesús porque tiene miedo de qué va a decir su familia. No importa si hoy no te entienden, a la larga va a ser una bendición para ellos también. Y lo digo por experiencia personal. Es así. Es así. ¿Qué es lo que te impide entregarle tu corazón a Cristo? ¿Qué es lo que te impide ponerte de pie? ¿Hay algo verdaderamente que valga la pena en este mundo como para que postergues tu decisión? Con la mano en el corazón, si hubiera una sola cosa que valiera la pena, quédate sentado, quédate sentada. Pero si con la mano en el corazón entiendes que no hay nada que valga la pena para no entregarle tu corazón a Jesús, por amor de Dios, ponte de pie. Porque eres el que te está llamando. Porque eres el que quiere salvarte. Y Él te está pidiendo un acto de valor. Porque Él tuvo el valor para venir a morir por ti. No te está pidiendo que mueras en una cruz, te está pidiendo solamente que te pongas de pie. Y ese solamente ponerse de pie, yo sé que cuesta, pero nunca te vas a arrepentir de haberle entregado tu corazón a Cristo. Nunca te vas a arrepentir de haberte jugado por Jesús. Nunca. ¿Será que hay alguien más? Yo quiero invitar a Ada para que cante. Y mientras ella canta, si lo que ella canta llega a tu corazón, y mientras oras ahí en tu asiento, escuchas la voz de Dios en el canto de Ada, no dudes en ponerte de pie. Y juntos con aquellos que ya se han parado, quiero invitarte a que puedan ir acercándose hacia aquí, para que pueda orar por ustedes, para que pueda orar, para que Dios pueda bendecir sus vidas y pueda transformarlas en vidas que verdaderamente valgan la pena y puedan ser felices de verdad. Ada va a cantar un canto muy bonito. Mientras escuchas, no solamente escucha la melodía, piensa en la letra, porque es el mensaje que Jesús tiene para ti en esta noche. Hirieron su sien, clavaron sus pies, pero fue su angustia lo que lo hizo llorar. Su vida dio, lo puedes entender. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Si a Cristo vieras hoy parado aquí, la gloria de su rostro y sus lágrimas por ti, su vida dio, lo puedes entender. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo tú puedes sus ojos mirar, sabiendo que sufre por ti?
al decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor. Cristo está esperando por ti. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Deja que decidas tú y soñar. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo tú puedes sus ojos mirar, sabiendo que sufre por ti? Al decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor. Hirieron su sien, no vieron su poder. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Amén. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Él está aquí presente invitándote. Los invito a que se puedan adelantar. Pero sé que todavía hay alguna persona. Vengan. Sentado, sentada allí en el banco. Que ha escuchado la voz de Dios. Que sabe que Él está hablando y que le está invitando. Si tú eres esa persona, ¿cómo puedes decirle que no a Jesús? No tengas miedo de ponerte de pie. No tengas miedo. Si necesitas el apoyo de algún familiar, algún ser querido, algún amigo que te acompañe para no venir solo hasta aquí, no venir sola. Ven con esa persona, pero dile que sí a Jesús. Amén. Amén. ¿Hay alguien más?